Y estamos nosotros en contacto con Carlos Fara, que es analista político y que nos va a contar un poco la lectura que tienen, particularmente desde el equipo de trabajo de él, con el fenómeno que muchos dicen fenómeno Milei, que algunos tratan de entender de qué se trata y otros hace tiempo lo vienen leyendo. No sé cuál es la situación de Carlos. Carlos, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Es un fenómeno Milei, Carlos? Bueno, sí, es un fenómeno con las características de lo atípico, ¿no? Que una cosa es que vos veas venir algo y otra cosa es que realmente creas que finalmente se va a concretar. Viste que todo el tiempo la pregunta era si esto no era como una especie de expresión de la gente un poco sacándose la bronca en los estudios, pero que después no se iba a concretar en votos. Obviamente sí. Eso te da, digamos, la pauta del tamaño de la. Eso por un lado. Segundo, tener en cuenta que Milei hizo una excelente elección en barrios populares, ¿no? Es decir, le peleó el voto mano a mano al peronismo, sin fiscales, como vos comentabas, sin estructura de movilización, sin clientelismo, sin nada. Fue absolutamente espontáneo. Es cierto, con un peronismo en algunas provincias como Formosa, Tucumán, en donde digamos que se quedó, no digo dormido, pero por lo menos digamos trabajó a media máquina, eso lo puede llegar a ajustar, pero el fenómeno está, ¿no? Digo, una vez que vos te entusiasmaste con una idea, digamos, después es más difícil sacarte de esa cuestión. Y creo que Patricia Bullrich sí, digamos, tiene, o junto hasta acá, un voto más duro, ideológico, politizado, de centro derecha, claramente. El votante de Milei es un votante despolitizado, desideologizado, que sigue la figura de Milei, digamos, como, casi como una especie de líder mesiánico, ¿no? Con algunas ideas muy disruptivas y totalmente, digamos, lejano del establishment político. Yo siempre digo que si Patricia Bullrich, por poner un ejemplo, y ahora porque ganó su primaria, era tan buena candidata para ese público, pues en realidad era más fácil votar a Bullrich, que se supone que, digamos, que al final del camino va a tener más músculos, más recursos, más estructura, etc. Sin embargo, esto no pasó, y entonces yo creo que el fenómeno no sé cuánto va a crecer, pero sí, digamos, me parece que esto es un fenómeno bastante consolidado. Por supuesto, y que consolidó un sector del electorado y que en esta división de 3/3 tiene subdivisiones, porque me parece que el voto de Grabois y Massa es mucho más aglutinable. Ahora, el voto de Patricia y Horacio, el voto de Horacio, ese porcentual, más allá de la foto de unidad de ahora, viene como un poco más complejo. ¿Es tarde la foto de unidad de hoy? No, no es tarde, nunca es tarde, me parece que se puede suturar heridas. Yo creo que hay más diferencia en la cúpula que en el votante, ¿no? Digamos, obviamente, son votantes que tienen distintos matices. El votante de Horacio Rodríguez Larreta fue un votante claramente más moderado, menos antikirchnerista, cuyo principal objetivo en la vida, digamos, es que el kirchnerismo salga del poder. Bueno, pero no De puede haber manera que fuga hacia eso... Massa entonces, de ese No, votante. no lo veo, no lo veo, Bien, no lo veo. bien. No lo veo, digamos, porque es un votante de cambio, ¿eh? Digo, no, si no votaría, si no, digamos, más a lo que te ofrece, conceptualmente hablando, es continuidad. Digo, independientemente de él, lo que sea, pero digo, básicamente es la continuidad de Unión por la Patria. De manera que ahí no creo que algo se puede escapar, pero no creo. Eso por un lado, pero bueno, el tema es, yo creo que la oportunidad, tu pregunta era, bueno, ¿y dónde queda Bullrich? Bueno, ojo que la experiencia de 2015 para acá, desde que existe Cambiemos, es que cada vez que pasamos a la elección general, Juntos por el Cambio sacó claramente más votos, ¿no?, en la general que en las PASO, ¿no? O sea, las PASO son su peor momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tienen un potencial para captar un votante más despolitizado, desinformado, que solo se moviliza en la general. Esto ya lo vimos en el 15, en el 17, en el 19, con mucha fuerza. Entonces, ahí tiene como una especie de tanque de reserva, Juntos por el Cambio. Ujú. De todas maneras, vale aclarar, es que ahora el escenario es con Milei en la cancha, cosa que Eso. nunca había sucedido. Y, y un Milei que aparte le habla muchas veces, o los analistas dicen que le habla a ese sector que a veces está un poco despolitizado, que ve que van a sacar el Ministerio de Género y de Obras Públicas, pero que en realidad no sabe cuántos ministerios hay, que entiende un poco la política, pero no sabe cómo funcionan las cámaras legislativas, las comisiones, los proyectos de ley, las mayorías. Digo, ¿es así? ¿El votante de Milei es como más irresponsable, parece?
No, no lo calificaría irresponsable porque sería despectivo, ¿Se escucha cada pero yo te cosa? diría. No, entiendo, pero digo, simplemente por enumerar 3 o 4 cosas que le pasaron a Milei, ¿no? Primero, los candidatos en las provincias que no tenían buen desempeño, a nadie le importó eso, por supuesto. Después, el problema de los cierres de listas, a nadie le importó. Después, la supuesta venta de candidaturas, a nadie le importó. Después, algunos dislates o cosas así como muy polémicas, tampoco a nadie le importó. Esto te da, que a nadie le importó, primero es porque es un electorado despolitizado, le importan un cuerno, digamos, las noticias de la política. Y cuando empezamos a ver que en junio, julio, de alguna manera se había diluido quizá un poco la intención de voto de Milei, creo que lo que terminó pasando es que ese voto despolitizado dejó de responder encuestas. Entonces, obviamente, digamos, no lo captamos, porque se había convertido ya, mencionar a Milei ya no estaba tan de moda, ¿no? Pero el voto estaba, la demanda social estaba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te diría, efectivamente, él tiene un potencial en el público que no fue a votar bastante importante. Y por otro lado, un detalle, digamos, operativo, pero que vale la pena, es en varios lugares, ¿no? Yo tengo, digamos, clientes que le ha pasado esto, de gente que a las 5 de la tarde no pudo votar a Milei porque no había más boletas, Sí. o porque se habían acabado, o porque se las habían robado, roto, etcétera. Lo es cierto que hubo gente que votó cuando llegó, dijo, faltan boletas, y la autoridad de mesa le dijo, vote en blanco, porque si no encuentra su opción, no queda otra. Y hubo mucha gente que votó en blanco precisamente por eso. Así que ojo, digamos, con el tamaño del fenómeno, ¿no? Totalmente. Fenómeno que algunos veían, otros no tantos, todos sabíamos que estaba, pero como bien vos decías, y me hacía acordar la publicidad esa que dice, pero yo no me preocupé porque no era tal cosa, y después pasó tal cosa, y yo no me preocupé. Y a veces las formas de las encuestas no nos mostraban esto por la metodología que se usa. Se cambió Bueno, mucho mira, la metodología en el sí. último tiempo en formatos no presenciales. Sí, a ver, bueno, ese es el tema, ¿no? Digamos, que convive mucha encuesta telefónica con encuestas online. Eso, digamos, sesga hacia los más politizados y obviamente este público, no importa que tenga internet, obviamente, porque internet hoy es una cosa bastante universal, obviamente, digamos, no cuenta en términos de este público, con lo cual, digamos, eso da lo mismo. No es tanto un tema metodológico, digamos, inclusive, digamos, para gente que utiliza combinación de metodologías, digamos, para todo el mundo, esto pasó, le pasó como tamaño de fenómeno, le pasó de largo. Que podía tener 20, 22, sí, 30 puntos, digamos, no estaba claro. Totalmente. Vamos a un escenario de mayor polarización, ¿no es cierto? Porque más allá de que no es la segunda vuelta, yo creo que el que votó a la izquierda o el que votó a Schiaretti siente que no termina participando de la charla principal, que va por otro carril. Y eso va a hacer que repiense su voto. ¿O es mi lectura? Bueno, vamos a ver, primero, ahí tenés, digamos, más o menos como 8 puntos de gente que votó a candidatos que ya no están, ¿no? Ajá. Varios de esos probablemente, viste, como son tan pequeños, es un poco difícil de decir qué son. Sí. Yo sospecho que varios de esos sí son minorías como más ideologizadas, ¿no? Biondini. Mm, claro, digamos, hay Libres algún del Sur. segmento Libres del Sur, algún segmento más de la izquierda, bueno, el sector de Moreno, digamos, me parece que todos esos sectores son como bastante politizados, ¿no? Y que por eso fueron a buscar un candidato como muy específico. Eso es una parte. Me parece que los 2 o 3 puntos que tenga la izquierda, por lo menos Bregman, me parece Sí. que no se diluyen porque es un poco el mínimo que saca la izquierda siempre, ¿no? Podría haber algún interrogante sobre el votante de Schiaretti, pero me parece que el votante de Schiaretti es un votante, bueno, además de que con buena, obviamente, base en el centro del país, pero además es un votante, digamos, como más moderado, ¿no? Con lo cual, digamos, un poco el estilo Milei por ahí mucho no le cuaja. Ahí sí no sé si algo de la habilidad de campaña de Schiaretti pueda chupar algún voto de Larreta, eso sí lo veo más probable, ¿no? Definitivamente. Creo que Larreta en Córdoba, además de que Patricia estaba bien, también su potencialidad se le achicó por la presencia de Schiaretti, sin duda. Totalmente. Y me parece que desde ese punto de vista
yo creo que empezamos como un nuevo escenario, ¿no? No digo, obviamente no como si no hubiera existido el domingo, pero primero, están todos en la misma línea largada. El que más tiene hasta ahora tiene 30, y ningún candidato en el último año en intención de voto tuvo más de 30, lo cual significa que la sociedad lo que dice es, bueno, veamos a ver, en estos próximos 70 días, a ver quién me demuestra que está más a la altura de la circunstancia para sacar a Argentina de la crisis. Y yo te diría ahora, la sociedad los va a estudiar con mucho detalle. No necesariamente significa que se vaya a polarizar, podría pasar, obviamente, en función de qué errores o aciertos puedan cometer alguno de los tres principales, pero yo te diría, hoy por hoy veo más cercano la posibilidad de segunda vuelta que el hecho de que se polarice y termine en primera Bueno, vuelta. pero una segunda vuelta entre Patricia y Milei es de lo que hablan muchos. Con un Sergio Massa Sí, que la verdad quedó bastante relegado y que en la medida que claro. no ajuste todas estas tensiones que se nacieron en la semana, más allá del desfasaje que existe cotidianamente en la Argentina, no va a sumar ni un punto, porque si lo miran con lupa, el hombre tiene mucha responsabilidad en varias de las cosas que pasan. Sí, claro, no, totalmente. Primero, vamos a tener 2 meses económicos mucho más complicados por inflación y la devaluación del lunes. Sí. Eso es de ya, con lo cual no le hace ningún favor. Segundo, un elemento estructural, que esto es, así como yo te decía, Juntos para el Cambio hace mejor elección en la general que en las PASO, el peronismo en la general suma poco y nada, ¿no? Ujú. O este peronismo, digamos, Unión por la Patria. Entonces, te diría, me parece que está mucho más cerca del techo, ¿no? Totalmente. Cualquier otra cosa. Pueden ajustar un poco las clavijas de la movilización, como comentábamos hace unos minutos, pero bueno, eso es muy relativo, digamos. Me parece que la elección es de cambio, con lo cual, a grosso modo, yo diría, el próximo presidente o presidenta o es Milei o es Patricia Bullrich. Y digo, para mí eso no tiene tanto misterio, Sí. independientemente de que vayamos o no vayamos, digamos, a una segunda vuelta. Clarísimo, clarísimo. Carlos, ¿cuándo ustedes empiezan? Yo me imagino ahora, no están haciendo lecturas, digo, encuestas o trabajos de lectura de la opinión pública. ¿Cuándo empiezan de vuelta? Mira, yo te diría que hay que esperar 2 o 3 semanas, porque hay que esperar a que baje la espuma. Si yo salgo a encostar hoy, seguramente Milei me dé 40, ¿entendés? Ujú. Porque es el ganador, ¿no? Sí. Bueno, Porque hay pero gente que seguramente se hay entusiasmó. un voto parecido al segundo gobierno de Menem, ese en el que todos votaron, pero nadie lo votó cuando vos lo preguntás públicamente. Sí, sí, algo de eso hay, obviamente. Pero bueno, lo que sí es interesante, digamos, así como tuvimos problemas para predecir el resultado de Milei el domingo, porque por ahí, digamos, uno podía decir, el gobierno puede sacar 28-30, sacó 27, no había tanto misterio, ¿no? Ujú. Estuvo un poco por debajo, Juntos por el Cambio, que saca 28, uno podía estimar 32-33, sí, está un poco por debajo. Pero obviamente, digamos, lo que más impacta es lo de Milei desde ya. Ahora, una vez que se produce el fenómeno, una vez que los votos ya están en las urnas y la gente se expresó, ahora es más probable que los votantes de Milei, sean los que sean, efectivamente aparezcan más claramente en las encuestas. Y esto nos ha pasado varias veces en distintos lugares de América Latina, en donde un votante, digamos, es vergonzante hasta que su candidato finalmente gana. Y entonces, ahora después lo dice con libertad, casi con orgullo, Por que votó, supuesto. digamos, al ganador. Entonces, me parece que también vamos a tener quizá un marco, además de que va a haber menos candidaturas, vamos a tener un marco, yo te diría quizá, digamos, más transparente de expresión de la ciudadanía. Carlos, te agradezco mucho el contacto, la claridad de los conceptos y seguramente volvemos a conversar dentro de 2 o 3 semanas cuando tengas una lectura más concreta de lo que se viene, pensando que los paradigmas de cambio generan cierta resistencia, pero algunos los quieren en estos tiempos. De igual manera, el cambio abrupto que propone Javier Milei, digo, rompe la institucionalidad argentina y si es así, me gustaría estar preparado. Ok, veremos, que me parece que todavía tiene que correr mucha agua debajo del puente para sacar conclusiones más consolidadas, ¿no? Te mando un abrazo y te agradezco mucho la predisposición. Saludos. No, por favor, igualmente para vos.